Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch newesebeyonoch ayikano bashmayu ofebar ochavelan lahemod senekonan Aikeno dofenan shbaken el hayovein. Después de hablar del siglo segundo con los apologistas, San Justino, dimos un recorrido muy largo hace 8 días. Hoy vamos a hablar de San Cipriano. Brincamos al siglo tercero, San Cipriano de Cartago, página 99. San Cipriano. Vamos a hablar primero de su vida, luego de sus obras y al final de su doctrina eucarística. Primero hay que ubicarlo en el espacio, geografía. ¿Dónde está Cartago? En el norte de África. Era una provincia del Imperio Romano, el norte de África. No es el continente africano todo, sino solo la parte norte. Cartago era una ciudad importante. Todo África para los romanos era importante. Saben que era el granero de todo el imperio. Donde cosechaban más trigo era en el norte de África. Donde habría mucha agua, lagunas, era una naturaleza hermosa la del norte de África según los escritos. Allí la gente vivía feliz. El sol del Mediterráneo, las aceitunas, el trigo, la fruta. El norte de África, recuerden por ejemplo Egipto, más para acá, mucho lejos pues, pero Egipto, hasta los israelitas añoraban las cebollas de Egipto. O sea, todas las frutas en esa parte son especialmente grandes. Los mangos, yo ya estuve en Egipto, estoy recordando, unos mangotes, unas coliflores. El río Nilo, que siempre ha sido muy fértil, pues, ¿verdad? Bueno, pero eso está muy lejos. Pero el norte de África, Cartago, había mucho trigo. Era ciudad importante del imperio. No por ser África, es que uno piensa África, ya piensa pues negritos, gente de segunda categoría, discriminatorios, los romanos con ellos. No, eran muy apreciados los africanos. Además hubo escritores, hubo poetas, hubo filósofos del norte de África que brillaron en todo el imperio. Entonces, uno de esos personajes brillantísimo para el cristianismo fue Cipriano. No, es decir, no todos. La raza negra después fue más del sur, más abajo. De hecho, los egipcios no son. Los argelinos no son todos negros. San Agustín, Cipriano, era más bien moreno, como nosotros, yo creo. Bueno, vamos a ver, aquí te tengo la biografía. Se llamaba un nombre muy largo, 3 nombres: Cecilio Tasio Cipriano. Cecilio Tasio Cipriano. Nació en Cartago, al norte de África, en la primera década del siglo III, o sea, 210 alrededor. Nace en el seno de una familia pagana, rica y culta.
Recibió una esmerada educación en filosofía y retórica. ¿Qué era la retórica? En ese tiempo la retórica abarcaba muchas ramas del saber, abarcaba sobre todo literatura, era para hablar la retórica, la oratoria, pero el retor, era el título que obtenían, sabía mucho de filosofía, de astronomía, hasta de música. Los retores, podríamos decir, sacaban licenciaturas en muchas ramas. Un retor era un sabio. ¿En qué podía trabajar cuando se recibían de retor? De orador, para mover a los demás a cualquier actitud. Un buen orador mueve a actuar. O sea, la oratoria, las palabras, en ese tiempo los discursos hasta manipulaban. Fíjense que San Agustín fue retor también. Y él, una de las cosas de las cuales se arrepentía cuando se convirtió era: yo hacía parecer la verdad como mentira y la mentira como verdad. Se arrepentía. Un orador que quiere manipular lo puede hacer. Te convenzo de algo que no existe. Son tan hábiles, saben psicología, saben las reacciones, muy hábiles. Con la palabra se manejaba el mundo. Además, los buenos oradores pues tenían mucho público, los oía parte del imperio, asesoraban al emperador, asesoraban a los senadores tenían que ser retores, o sea, los que manejaban el mundo del imperio romano, la mayoría eran oradores. Cipriano fue orador, retor, orador, estudió eso, y luego trabajó como abogado, soltero, rico, abogado, tenía el mundo a sus pies. Cuando tenía 40 años, se convierte al cristianismo. Dice aquí, parece que se dedicó a la administración pública, disfrutando de honores y placeres. Él mismo lo cuenta, que él no le importaba, era pagano, tenía mucho dinero, muy preparado, se dedicó a los placeres. Yo me lo imagino muy mujeriego. No lo dice qué tipo de placeres, pero casi podemos intuir que era muy libertino. Comer, beber y disfrutar la vida. No pensaba para nada en Cristo. Pero se encuentra con un sacerdote llamado Cecilio. Por eso se pone el nombre de Cecilio. Él no se llamaba Cecilio. En honor a su amigo, un sacerdote llamado Cecilio, se convierte al cristianismo hacia el año 245. Tenía entre 35 y 40 años. Gracias a un sacerdote. Dios se puede valer de un sacerdote para convertir a alguien, No solamente somos administradores de los sacramentos sin más. También Dios se vale de un laico, de un amigo, de la mamá, de los sacerdotes, en este caso Cecilio, pues que le dio a entender que hay otro tipo de vida, que existe Cristo, que existe una moral, que hay que vivir para el amor, para el bien, para el servicio a todos, y se convierte. O sea, el cristianismo gana a un retor, a un hombre muy preparado que haría mucho bien. Se convierte. Él mismo narra en un libro, nada más, que se llamaba Cecilio. Y si estaba en Cartago, Cartago era una sede como muy importante. Después San Agustín ahí estudió en Cartago. Tertuliano era de Cartago, como ya habíamos visto, nada más que Tertuliano cayó en la herejía, como vimos hace 8 días. Entonces se convierte, una conversión así de... ¿Cuántos grados es cuando se da toda la vuelta de 180 grados? Sí. ¿Sabe por qué lo sabemos? Tiene una obra que se llama A Demetriano, dedicada a un amigo llamado Demetriano. Fue su primera obra. Y en esa obra le cuenta a Demetriano, dice: haz de cuenta que vivía en las tinieblas
y salí a la luz. Yo no creía ver la vida como la veo ahora, totalmente distinta. Ahora veo la creación de Dios, el amor de Dios. Me nace el amor a los hermanos, me nace el comunicarme con Dios, una vida espiritual intensa. Dice, todo gracias a las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo me han transformado. Se explaya hablando del cambio que dio en su vida, de su primera obra. Luego, después de que es cristiano, un año después, bueno, primero da sus bienes a los pobres, que también es una acción difícilmente imitable. Dicen que cuando a uno ya le tocan el bolsillo, ya respinga. Podemos dar muchas cosas, pero a veces dar lo que tenemos, compartir generosísimamente, como dar todo a los pobres, pocas personas lo han hecho. Lo hizo San Cipriano. Era muy rico, descubrió a Cristo. ¿Para qué voy a querer tanto dinero, tantos lujos? Y entregó su dinero a los pobres. Después siendo obispo, también a los pobres y enfermos les entregó los bienes de la iglesia. Cálices los vendió para dárselos, ornamentos. Decía, la iglesia tiene que servir a Cristo. Cristo está ahora en los pobres. Eran tiempos de hambre, con los paganos, no solo con su comunidad. A todos compartió. Déjenles comparto una experiencia personal. Yo un tiempo tuve una necesidad muy grande de otra persona. Y como estaba estudiando San Cipriano, me inspiró San Cipriano. Y dije, ¿qué tengo yo de valor que pueda compartir? Mi cáliz de ordenación. Todos cuando nos ordenamos, casi todos tenemos un cáliz, que son pues valiosos. Todavía lo tengo ahí porque no lo vendí finalmente, lo iba a vender. Lo llevé a evaluar, el avalúo, hasta le hicieron todavía tiene ahí como que le quemaron un poco a mi cáliz grandote así. Y ya estaba a punto. Dije, pues sí, es lo único que puede tener un poco de más valor. Lo voy a vender para una persona muy necesitada, urgentemente. Pero inspirado en San Cipriano. No me costó trabajo, dije, total. Donde quiera que va uno hay cálices, no tiene uno que llevar cáliz ni ornamentos. Nosotros no tenemos que tener propios. Donde quiera que va uno a celebrar, aquí, México, en Europa no. En Europa casi hasta le cobran a uno las hostias que gasta cuando va uno a celebrar. Pero aquí hay todo. Yo no necesitaba, dije, ¿para qué quiero? No, era un recuerdo. No, a la mera hora, cuando ya lo tenía el joyero para venderlo, ofrecerlo, ya vino la persona y dijo, ya no necesito, ya salí del apuro. Pues ya regresé con mi cáliz. Pero me inspiró eso. Yo creo que en una urgencia se vale uno desprenderse, le nace a uno, yo creo, para salir de un apuro, ¿verdad? Eso hizo San Cipriano, que es mucho decir. Y hay muchos Lázaros, ¿verdad? Exacto. Gente que necesita. Muchos Lázaros, sí, o sea. Tenemos que ser aparte, pero también prudentes, ¿verdad? Porque también se puede malgastar o no apreciar. Otra experiencia, pues, ustedes tendrán muchas, yo soy el que tengo el micrófono, pero ustedes voy a abusar de hablar de mí. En otra ocasión, tenía yo 2 chamarras que me gustaban mucho, las usaba mucho, muy parecidas las 2, pero de esas cosas que uno se pone siempre porque le gustan, le quedan a uno bien. Y una vez ya estaba yo aquí en esta parroquia, llegó un pobre que necesitaba ropa. Uno le podría haber dado lo que no usa. Generalmente eso hace, ¿no? Lo que menos le gusta, hasta, ay, qué bueno para deshacerme de esto. En esa ocasión, lleno de generosidad, dije, algo que me guste mucho. De mis 2, las tenía las 2 colgaditas, le voy a dar una. Me costó mucho, me dolió, se la di. Como a la semana estaba tirada en la esquina, mi chamarra toda. Eso hacen los pordioseros, no valoran. Para ellos les da, nunca retienen, no valoran. También eso no es justo. También eso. Por algo dice la Didaje que
el dinero sude en tu mano antes de que decidas a quién darlo. O sea, piénsalo. También tenemos obligación de usarlo bien, pero ser compartidos. Eso nos enseña San Cipriano. Bueno, entonces imaginemos a Cipriano, joven abogado, se enamora de Cristo, vende todo. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Lo ordenan sacerdote. Ahora, aprovecho. ¿Cómo ordenaban a los sacerdotes? ¿Cómo los escogían en esa época? No había seminarios, no había lugares de preparación. Veían en una comunidad cristiana a un varón que se destacaba por su virtud, que era bueno, que estaba preparado, y le invitaban: ¿quieres ser sacerdote? Los que decían que sí, pues sin ningún problema, arrodíllate y te ordenamos, sin más. Claro, discernía el obispo con todo el pueblo. Ahora ya el pueblo ya no decide quién, el que decide a quién ordenar es el obispo. En la época de San Cipriano era el pueblo elegía a sus sacerdotes. El pueblo, ya el obispo lo ordenaba. Tenemos casos de algunos que eran elegidos por el pueblo, pero ellos no querían y los ordenaban a fuerzas. A San Agustín lo ordenaron a fuerzas. Que no se escape, rodéenlo, tráiganlo. Y ya que está, y él llorando porque no quería, llorando, Agustín se ordenó y lo ordenaban. San Juan Crisóstomo ¿Fue el que lo ordenó? él huyó cuando lo iban a ordenar. Se escapó, no quería. Había quedado con un amigo: si nos quieren ordenar, vamos a ser sacerdotes. Sí. Y cuando los agarran a los dos, San Juan Crisóstomo se va. Después explica por qué. Y tenemos la gran obra de sacerdocio de San Juan Crisóstomo gracias a esa huida. Otro que huyó, pero eso ya ordenado, se fue San Gregorio Nacianceno. Lo ordena su papá, ya les había dicho, y al día siguiente se escapa. ¿Por qué? No era fácil el ministerio sacerdotal. No es fácil, nunca ha sido fácil. No es fácil hasta ahorita. Ahora los muchachos van con alegría, se preparan muchos años. Así está, Dios nos ha dado el don de la vocación y uno quiere a toda costa el sacerdocio. Pero no ha sido fácil. Para San Cipriano, que era abogado, rico, lleno de placeres, le cambia la vida. Ahora es sacerdote de una comunidad y se enfrenta a muchas envidias. Ya desde esa época, muchos que no querían que él estuviera en el clero, le hacen la guerra. Desde entonces empezó a sufrir. ¿Qué otros datos tenemos de San Cipriano? En el año 249. Que en el 249, 4 años después, es elegido obispo de Cartago. Un pagano en poco tiempo llegó a sacerdote y luego a obispo. Su episcopado se desarrolló en circunstancias difíciles, pues los cristianos sufrieron la persecución de Decio y de Valeriano. 2 persecuciones fuertes. La de Decio del año 250 y la de Valeriano 258. Él murió, se los adelanto, en la segunda persecución de Valeriano. Es mártir, San Cipriano es mártir. Tenemos el acta de su martirio. Padre, ¿y los obispos quién los elegía? Si los elegía el pueblo, los sacerdotes, los obispos, ¿cómo eran elegidos? También por el pueblo y los sacerdotes. Se pedía ya el aval del Papa, pero no dependían de Roma. Cada diócesis era como independiente. Tenía mucha autoridad el obispo en su propia diócesis. Una de las aportaciones más importantes de San Cipriano a la eclesiología fue esta. Él dice: lo que es el Papa en Roma, lo es el obispo en cada diócesis. Eso no se puede decir ahora, porque el Papa el primado romano está por encima del episcopado. Aunque el episcopado en colegio tiene mucha autoridad, la última decisión la toma el Papa. En esta época, siglo III, todavía no. Sí se le respetaba, porque en Roma estaba el sucesor de San Pedro.
el jefe de los apóstoles, pero todavía el Papa no tenía tanta autoridad. Es más, se los adelanto, San Cipriano estuvo a punto de crear un cisma, de romper con el Papa. El gran eclesiólogo, maestro de la unidad, a veces las circunstancias difíciles le hicieron tener problemas con el Papa. Gracias a Dios murieron los dos aparte. Yo aquí lo pongo, es una de las frases muy hechas mías, a ver si lo tengo aquí, de que digo, la providencia se los quitó de encima. Es decir, exacto. Haciendo que el Papa esté... Si no, capaz que todavía la iglesia de África, de Cartago, estuviera dividida de Roma. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, 2 persecuciones. ¿En qué consistían las persecuciones en esta época en concreto? Lo sabemos por los documentos de San Cipriano. Se supone que ser cristiano estaba prohibido. ¿Cómo saber que alguien era cristiano? Hicieron una estrategia muy inteligente el emperador Decio I y luego Valeriano. Mandaron en todas las ciudades que pusieran un altar a un dios pagano y otro al emperador. El emperador era considerado como Dios y había que rendirles culto. ¿En qué consistía? Un gran incensario, carbón prendido, incienso, granos de incienso. El susodicho ciudadano, ¿quién eres? Manuel Zárate. ¿Dónde vives? Palenque 422, Jardines del Sol. Los emperadores mandan que ofrezcas un culto al Dios. Hazlo, te damos un certificado y te vas a tu casa tranquilo. Los apóstatas que negaban su fe, cayeron muchos, se les llama lapsi o caídos o apóstatas. Ponían incienso y por salvar su vida o sus bienes, su casa, porque les quitaban o casa o bienes, o los desterraban o los mataban. La máxima pena era de muerte. Pero los que adoraban se iban a su casa. La otra opción era: no adoro, yo soy cristiano. Entonces venía la sentencia. Dialogaban con ellos. ¿Está prohibido ser cristiano? ¿Te atienes a las consecuencias? Sí, no puedo negar que soy de Cristo. Entonces, o los mataban, lo más grave, o los desterraban, o les quitaban sus bienes o su trabajo. O sea, sufrían o los metían a la cárcel sin matarlos. Y a eso se les llama confesores. Los que estaban en la cárcel, pero no murieron, se les llama confesores de la fe. Que ya cuando se acabó la persecución, eran tomados como en alta estima. Llegaban a las reuniones, dicen los documentos del tiempo de San Cipriano, y todos los veían con admiración. Ese es confesor, ve, lo marcaron, lo torturaron por Cristo. Y llegaba a una reunión con toda el aurea pues de un santo. Ser santo en esa época era dar testimonio, confesar a Cristo, arriesgando su propia vida. La otra opción era que los mataban y entonces tendríamos mártires en la cárcel o en el anfiteatro, en los dientes de las fieras. Por cierto, San Cipriano decía: anoten el día en que muere un mártir, porque hay que celebrar el día de su triunfo. Yo creo que él fue el que inició que en la Eucaristía recordáramos a los que han muerto, especialmente a los mártires. Él dijo: anoten qué día muere, en dónde muere, porque pues no se tenía memoria, eran muchísimos los que iban muriendo. Y la otra opción de tramposos era: pagaban, o sea, chantajeaban, timaban a las autoridades. Oye, dame un certificado, libelo, dame un certificado, se llamaba libelo en latín, de que ya sacrifiqué, pero no voy a sacrificar. Le daban el libelo. Fíjense, desde entonces ya tenemos las trampas, para todo hay mañas. Entonces, el cristiano decía: yo no caí, yo no apostaté de mi fe,
Yo no di culto al emperador ni a los dioses. Yo soy inocente. Pero había la trampa de haber pagado algo para librarse de cualquier castigo. A eso se enfrentó San Cipriano. Pero vamos por partes. La primera persecución de Decio, grábense la fecha, 250. Porque es una fecha redonda. 250, mitad del siglo III, la primera persecución. Estalla, ¿y qué hace San Cipriano? Se esconde. Esto le valió muchas críticas. Ahí está el buen pastor que huye cuando el rebaño más lo necesita. Los romanos, sobre todo el clero romano, criticaron mucho la actitud de San Cipriano. Y Cipriano se defendió. Tenemos cartas donde dice: no huí por miedo, sino por prudencia. Un pastor puede servir a sus ovejas vivo más que muerto. Y nunca abandonó su rebaño. Se escondió, pero desde su escondite les escribía cartas. Tenemos un montón de correspondencia. No sabía ni dónde estaba escondido, pero no los abandonaba. Por ejemplo, registren cuando alguien muere: presbítero fulano y diácono, vayan a atender a los que están en la cárcel, llévenles la comunión, predíquenles la palabra. Es decir, lo que hace un obispo presente con su clero, él lo hizo escondido. No abandonó su responsabilidad. De hecho, tan no tuvo miedo que en la segunda persecución se entrega y lo matan. No tenía miedo, fue prudente en la primera persecución. ¿Qué tipo de muerte le daban? A él lo decapitaron. Había verdugos muy hábiles que de un solo tajo cortaban la cabeza. Tenían armas en el ejército romano, pues muy propias. El ejército romano era el mejor del mundo. Tenían lanzas, tenían dardos, escudos, cascos de muy buena calidad. Se adelantaron a su época en el Imperio Romano. Entonces había hombres fuertes que entrenaban siempre y unas espadas cortas para poder decapitar. Eran generalmente así, le cortaban la cabeza o los degollaban. Los degollaban, quizá más que cortar la cabeza. Generalmente así era. San Cipriano, cuando le tocó morir en la segunda persecución, fue tan valiente que hasta dijo: déjenme quitarme el ornamento litúrgico, la dalmática, para que no se manche de sangre. Hacer eso a punto de morir significa mucha valentía. Y hasta le dice a su diácono: le das 25 monedas de plata al que me va a matar. Eso es valentía. ¿Quién va a pensar en eso cuando está a punto de morir? De recompensa, porque ese hombre me va a mandar al cielo. Es una actitud de aceptación de la muerte por Cristo. Aquí tuvimos en México a un mártir, se llama San José María Robles. Ya dudé si era San José María Robles u otro, que le dio su reloj al que lo iba a matar, como agradecido. O sea, no te guardo rencor tanto, mira, toma mi reloj, a mí ya no me va a servir. Es un gesto de aceptar la muerte, el martirio por Cristo, que es una primera condición para ser mártir: aceptar la muerte. Vieran que cuesta mucho trabajo en la Santa Sede comprobar que alguien es mártir, porque tiene que haber esos signos, esos gestos de que muere aceptando, no muere asesinado y con rencor, sino muere por Cristo. Les comparto que hubo un santo mártir, Santo Toribio Romo, que costó ante la Santa Sede comprobar que su muerte fue voluntaria. Y es el santo mártir más venerado, más querido, Santo Toribio. ¿Por qué? Porque él estaba dormido cuando llegan los soldados allá en Tequila, cerca de Tequila. Llegan los soldados, abren con las rifles y lo acribillan.
Entonces, cuando despierta Santo Toribio, dice, no me maten. Ese no me maten costó horas, dinero, trabajo, para poder comprobar que sí era martirio. Porque decir no me maten significa no acepto, me van a matar, pero no por Cristo. Luego, por los otros actos de la vida, escritos que había dejado, estaba dispuesto a sufrir el martirio. Es mártir y es tan mártir que es el más popular de entre los santos mártires, ¿verdad? Sí. Los que ahora, cristianos que ahora de Goyo, pero se los charros de Goyo, que han estado matando tanto en el Oriente. Si son cristianos y es por Cristo, son mártires. Sí. Padre. Aquí tuvimos el sacrificio del señor cardenal Posadas. Si se comprueba, todavía no se comprueba, que es por odio a la fe, va a ser mártir, porque lo mataron por odio. Para la gente es un santo. Los populares, nosotros lo veneramos al señor Posadas, tanto que su tumba en la Catedral de Guadalajara siempre tiene flores, siempre está curioso. Están los cardenales últimos, varios, señor Salazar, señor Garibi, señor Salazar, señor Posadas, y la tumba que tiene más veneración. La gente va, le pide milagros, ha concedido milagros el señor Posadas. Para todos es mártir, aunque por el protocolo vaticano, pues no, todavía no, pero es posible. ¿Por qué? Pues porque lo acribillaron supuestamente confundiéndolo con un narcotraficante. En el fondo iban contra él, según yo. No se ha podido comprobar esto, pero sería un verdadero mártir. Sí, el señor Sandoval defiende esto, ¿verdad? Bueno, continuamos. Entonces, Padre, ¿qué es cismático? ¿perdón? Cismático. Cismático separado. Cisma es separación. Un cisma es una separación de un grupo, de este caso religioso, separación de la fe, cisma. Y herejía es un error. O sea, puede ser un herético cismático. O sea, cae en un error, niega algo. Ahorita vi a muchos cismáticos por las calles de aquí de la parroquia, media cuadra, visitando para inducir a la herejía. Muchos protestantes andan haciendo su apostolado. Pero aquí tan cerquita, aquí casi enfrente del templo, en el templo llamando y ellos tocando puertas para inducir a la herejía. Que la Virgen no es virgen, que el Papa no es el que está puesto por Cristo, que los sacerdotes no tienen autoridad, que los sacramentos no existen, que la Eucaristía, eso es herejía. Eso inducen a la herejía para que se separen los católicos y se unan a ellos. Pero trabajan mucho. Ya quisiéramos los católicos andar como... Ahorita si salen a las calles de por aquí, capaz que lleguen al centro pastoral. Manuel